Bienvenidos al desarrollo de la práctica número 11, la cual corresponde a medios de cultivo para tejidos vegetales y su preparación. Podemos denominar a los cultivos de tejidos vegetales como el conjunto de técnicas que permiten el establecimiento, mantenimiento y manipulación de cualquier parte de una planta, desde una célula hasta un organismo completo bajo condiciones artificiales, axénicas y controladas. Se han descrito un gran número de medios nutritivos para el cultivo de vegetales in vitro. Estos medios de cultivo constan de sales minerales, vitaminas, aminoácidos, azúcares y reguladores de crecimiento. Entre ellos destacan el medio Heller, el medio MS, el Gamburt, el medio SH y de Fossard. Los medios los podemos clasificar como aquellos que se utilizan para la adaptación de los organismos vegetales, otros para multiplicación, otros para promover el desarrollo radicular y otros para la conservación de organismos vegetales. Entre los tipos de cultivo también encontramos los cultivos diferenciados, los cuales promueven la embriogénesis somática. Generalmente se utilizan medios de cultivo con altas concentraciones de sales, de sacarosa o de manitol, y se necesita la presencia de una auxina para la iniciación del callo embriogénico. Como la maduración y germinación de los embriones no ocurre en presencia de esta auxina, se debe remover o utilizarla en bajas concentraciones para permitir el desarrollo. Los cultivos que promueven la organogénesis permiten la formación de un primordio unipolar a partir de una yema y el desarrollo de este primordio en brotes vegetativos que luego se enraizan vía la formación y proliferación de meristemos radicales. Los brotes pueden formarse directamente del explanto o indirectamente a partir de callos. Existen también cultivos que se denominan como indiferenciados. Los cultivos indiferenciados se obtienen a partir de órganos o tejidos cultivados en un medio nutritivo apropiado, que desdiferencian ante la presencia de auxinas exógenas. En medio sólido se obtienen masas celulares más o menos compactas que constituyen a los callos, mientras que en medios líquidos se logran que las suspensiones celulares formadas por células libres o agregadas permitan la formación de una gran variedad estructural, genética y metabólica de la planta madre. La composición mineral se define como la forma precisa de cada uno de los medios y está dada, tanto por macroelementos como nitrógeno, fósforo, potasio, azufre, magnesio y calcio, como por otros microelementos como el boro, el manganeso, el zinc, el cobre, el níquel, el cobalto, el molibdeno, el aluminio, el yodo y el hierro, entre otros. Estos nutrientes deben estar en una concentración tal que permita el uso adecuado para el crecimiento celular. El medio de cultivo, además de componerse de una solución mineral, debe contener una sustancia gelificante, la cual permite en este caso dar un sustrato para el crecimiento y desarrollo vegetal. El recipiente en el cual se desarrolla el medio de cultivo debe ser un recipiente inerte que no aporte ningún componente que pueda afectar el desarrollo y tampoco inhiba el crecimiento vegetal. Existen diferentes métodos de esterilización. Los métodos de esterilización se eligen dependiendo si las sustancias del medio de cultivo pueden ser lábiles, es decir, sensibles a la temperatura. Así también se deben de elegir algunas técnicas para el control de contaminantes. Para ello, algunos medios de cultivo requieren de la adición de carbono activado. Refiriéndonos a las condiciones de cultivo, los cultivos de tejido vegetales deben mantenerse en condiciones ambientales semejantes a las naturales. La luz, temperatura y humedad son los principales factores del ambiente que inciden sobre los cultivos. El comportamiento de muchos cultivos depende de la calidad, intensidad y fotoperiodo de la luz, dado que varias enzimas involucradas en el desarrollo y metabolismo secundario son influenciadas por la luz. La mayoría de los cultivos se desarrollan a una intensidad luminosa entre 5 a 25 watts por metro cuadrado, refiriéndonos de 1000 a 5000 luxes. Si bien la cantidad de luz puede determinar diferentes respuestas morfogénicas, en general utiliza luz blanca, pobre en longitudes de onda larga. El fotoperiodo habitualmente utilizado es de 16 horas luz y 8 horas de oscuridad, aunque en algunos cultivos se requiere un número mayor de horas en oscuridad.
La temperatura de las cámaras de cultivo se regula en general entre 22 y 28 grados Celsius, permitiendo así el desarrollo tanto de especies de climas templados como el de plantas tropicales. Es de destacar que durante el periodo de iluminación, la temperatura en el interior de los frascos de cultivo puede ser de 1 a 2 grados Celsius superior a la temperatura de la cámara, debido al efecto invernadero. La velocidad de síntesis y degradación de distintos compuestos y por ende el nivel de producción es afectado por la temperatura. En cuanto a la humedad relativa, esta se mantiene alrededor del 70% en condiciones en las que se realizan habitualmente los cultivos, aunque varía con la temperatura de la cámara y el tipo de cierre de los recipientes. El porcentaje de humedad relativa no es reportado en la mayoría de los trabajos de cultivo in vitro. Las condiciones de cultivo básicas son temperatura, en algunos organismos desde 25 hasta 28 grados Celsius, dependiendo si la planta es tropical o bien si se adapta a sistemas templados. Los pasos generales para desarrollar un medio de cultivo son el cálculo y el peso de los reactivos, dependiendo de la estequiometría requerida para el óptimo desarrollo vegetal, la preparación de soluciones concentradas, la preparación del medio de cultivo, la calibración del pH, la adición del agar, el envasado del medio de cultivo y el esterilizado. Los requerimientos de nitrógeno son generalmente provistos por una mezcla de nitrato y amonio en concentraciones variables. Cuando estas fuentes son suplementadas de forma individual, se afectan, generalmente en forma negativa, tanto el crecimiento del cultivo como la producción de metabolitos. Pero dado que el uso de nitrato exige una mayor demanda energética para la asimilación del nitrógeno, si se compara con el amonio, algunos explantos crecen mejor si se les suministra nitrógeno reducido, recomendándose en este caso la adición de un ácido orgánico como el succinato como agente buferante. La concentración necesaria de fosfato en diferentes medios de cultivo puede oscilar entre 0,1 y 1,5 milimoles. Generalmente a los medios de cultivo se les adiciona calcio en concentraciones mayores que en los medios microbianos. El hierro es esencial para el crecimiento celular y se agrega al medio de cultivo, aconsejando la utilización de EDTA que aumenta la solubilidad del hierro. La naturaleza y concentración de los micronutrientes empleados en los medios de cultivo surgen principalmente de resultados empíricos al evaluar la capacidad de cada elemento de afectar el crecimiento. Entre los medios de cultivo comerciales se encuentra el medio MS, con y sin vitaminas, el medio Anderson, el medio de Griff y Jacobs, el medio de cultivo DKW Jucklands, el medio de cultivo Gamborg OB5, con y sin vitaminas, el medio de cultivo Lismayer y Skog, el medio de cultivo para plantas leñosas McCoke, el medio de cultivo Niche y el medio de cultivo Ruggini. En el desarrollo de la práctica número 11 vamos a implementar el medio de cultivo MS, Murashige Skog, en el cual se utilizarán 6 soluciones, las cuales consideran a una solución mineral así como algunos promotores de crecimiento, además de la adición de algunas vitaminas. Estas vitaminas y promotores de crecimiento los vamos a encontrar en la solución número 5. Las vitaminas favorecen el desarrollo de los cultivos in vitro. La mayoría de las vitaminas utilizadas en medios de cultivo son tiamina, vitamina B1, piroxidina, vitamina B6 y ácido nicotínico. Otras vitaminas que suelen ser útiles son el ácido pantotenoico, biotina, riboflavina o vitamina B2, colina, cianocobalamina o vitamina B12 y ácido fólico. El ácido ascórbico o vitamina C se considera benéfico en algunos casos, pero probablemente debido más a su capacidad reductora que a su papel como vitamina. Otro compuesto orgánico que promueve el crecimiento de algunos cultivos es el mioinositol, que está involucrado en la síntesis de fosfolípidos y por lo tanto en el sistema de membranas. El papel de los aminoácidos en la nutrición de tejidos y células vegetales es complejo, ya que los tejidos responden en forma diversa a su suplemento. Si los aminoácidos corresponden a la forma D, son inhibidores, mientras que en la forma L tienen acción benéfica. Algunos medios de cultivo deben ser enriquecidos con azúcares. Estos actúan como fuente energética y de carbono e incrementan el potencial osmótico del medio. La sacarosa, en concentraciones del 2 al 4%, constituye la fuente más utilizada. Otros azúcares capaces de sostener el crecimiento e incrementar la producción de metabolitos son
glucosa, fructosa, tetralosa, maltosa y lactosa. En general, el incremento de los niveles de sacarosa favorece el crecimiento y la formación de productos, pero valores superiores al 10% pueden producir represión por catabolitos. Aunque la composición del medio Murashig-Skog da buenos resultados en cultivos in vitro, se debe seleccionar una combinación de nutriente en función del conocimiento de la fisiología de la especie, de los resultados experimentales obtenidos, del tipo de cultivo a desarrollar, ya sea plántula, callo, raíz, meristemos o embriones, o bien del objetivo del trabajo, si se requiere un crecimiento vegetal, diferenciación vegetal o la obtención de metabolitos. El pH de forma común se regula en 5.75 o bien oscila entre 5.5 y 6, dado que el pH puede afectar el crecimiento como la producción vegetal. Los nutrientes de las plantas se clasifican en dos grandes grupos, orgánicos e inorgánicos, siendo los primeros alrededor del 90 al 95% del peso seco de las plantas, los cuales incluyen carbono, hidrógeno y oxígeno, obtenidos directa o indirectamente de la atmósfera y agua. El resto del peso seco corresponde a la fracción mineral, formada por una diversidad de compuestos. Entre estos nutrientes se pueden encontrar elementos esenciales, los cuales son aquellos cuya función no puede ser desempeñada por otro elemento, y por lo tanto se encuentran implicados en el metabolismo, sin el cual la planta no puede completar su ciclo vital. Los elementos minerales que sustituyen a algunos minerales en funciones menores o compensan efectos tóxicos se consideran elementos beneficiosos pero no esenciales. Tradicionalmente, los elementos esenciales se dividen en micronutrientes y macronutrientes, en función de su concentración en la planta y no de su importancia cualitativa, ya que todos ellos son esenciales. Dentro de los micronutrientes se incluyen todos aquellos necesarios en muy bajas concentraciones, normalmente por ser utilizados en reacciones enzimáticas, mientras que el grupo de los macronutrientes se encuentran aquellos que solo son necesarios en ciertas cantidades por tener generalmente funciones estructurales, al ser parte de las moléculas orgánicas o actuar como componentes de soluciones. Los elementos que se consideran actualmente como macronutrientes son el nitrógeno, el fósforo, el azufre, el potasio, el sodio y el magnesio, entre otros, apareciendo en cantidades de 0.1% o más del peso de la planta y a menudo forman parte de las macromoléculas biológicas. El nitrógeno es el nutriente más importante para el desarrollo de la planta después del agua y supone entre 1.5 y el 5% del peso seco de la planta. Las fórmulas iónicas por las que se absorbe a través de la raíz son nitrato y amonio, aunque también se puede obtener a través de relaciones simbióticas de la atmósfera y en forma de amoníaco gaseoso por los estomas, siendo transformado en estos dos últimos casos en amonio. El nitrógeno aparece en la planta fundamentalmente formando parte de grandes macromoléculas como proteínas y ácidos nucleicos, en forma de nitrógeno orgánico soluble como aminoácidos, aminas y amidas, y en forma de nitrógeno inorgánico como nitratos y amonio principalmente. El fósforo se absorbe preferentemente como fosfato dibásico con un pH menor a 7 y como fosfato monobásico con un pH superior a 7. En las plantas aparece como fosfato, bien en forma libre o como parte de compuestos orgánicos, como el ATP por ejemplo, teniendo una especial importancia en el metabolismo energético y en ciertas macromoléculas como el ADN o los fosfolípidos. El potasio es el catión más abundante en las plantas, pudiendo representar en algunos casos hasta el 10% del peso seco de la planta. Se acumula en vacuolas y en citoplasma, desempeñando diversos papeles como la osmorregulación de la apertura y cierre de estomas, la activación de sistemas enzimáticos o participando en procesos de tactismo. El azufre se absorbe como sulfato y en forma de dióxido de azufre. El azufre como sulfato lo encontramos formando parte de lípidos y polisacáridos y reducido en aminoácidos, coenzimas como biotina o tiamina. El calcio se absorbe como un ion divalente y puede suponer hasta el 1% del peso seco de la planta. Su presencia en el interior celular es muy baja, localizándose mayoritariamente por fuera de la pared celular. Su función es la activación de algunas enzimas,
y tiene la importancia en la integridad y funcionalidad de membrana. Presenta un papel importante como segundo mensajero. El magnesio no suele ser limitante para el crecimiento de las plantas. Se absorbe como ion divalente y es un componente muy importante de la clorofila, con lo que tiene un papel relevante en la fotosíntesis, además de otros procesos como la unión y estabilización de subunidades del ribosoma, o como activador de enzimas de transcripción y replicación. El resto de los elementos esenciales como hierro, manganeso, zinc, cobre, boro, molibdeno, cloro y níquel se catalogan como micronutrientes porque se requieren en cantidades menores. Estos elementos son imprescindibles para la planta, pero cuando se acumulan en exceso son tóxicos, por lo que su absorción y distribución debe ser regulada cuidadosamente. Además de los macro y micronutrientes, existen algunos elementos minerales que pueden ser necesarios en las plantas, los cuales se agrupan como elementos beneficiosos. Entre ellos se encuentra el silicio, cobalto, aluminio, selenio o el titanio. Las funciones que pueden llevar a cabo son muy diversas. Los reguladores del crecimiento son útiles en el establecimiento y crecimiento de los cultivos de tejidos vegetales, así como en la producción de metabolitos que se agrupan en diferentes categorías. De los reguladores del crecimiento destacan las auxinas, las cuales intervienen en el tropismo de la gravedad y la luz, la dominancia apical, el crecimiento de las partes florales y la diferenciación de los tejidos vasculares. Las auxinas aumentan la plasticidad de la pared celular, lo que permite la expansión de la célula. Otro grupo son las citosininas, los cuales son derivados de la adenina, los cuales promueven la división celular. Las citosininas in vivo incrementan la tasa de división celular, el transporte de solutos hacia las hojas, semillas, flores y frutos, y producen un retardo de la senescencia de las hojas. La inclusión de citosininas en un medio de cultivo permite formar callos en varias especies vegetales, aunque principalmente induce que regiones meristemáticas multicelulares se diferencien en estructuras organizadas. La proporción entre auxinas y citosininas permite regular la organogénesis o la desdiferenciación, por lo que deben programar las concentraciones de auxinas y citosininas a través de diseños factoriales para cada especie. En general, cuando la relación auxina-citocinina es alta, se forman raíces. Cuando es baja, se producen vástagos. Y con relaciones cercanas a 1, se producen callos. Otro grupo de reguladores de crecimiento son las gibberelinas. Las gibberelinas regulan procesos de crecimiento y desarrollo como la germinación de semillas, la elongación de tallos, el desarrollo de raíces y la floración. Otro grupo de reguladores de crecimiento es el ácido abscísico. El ácido abscísico es un regulador del crecimiento. Provoca respuestas que ayudan a proteger a la planta contra factores de estrés hídrico, térmico o de cambios importantes de salinidad. Participa en el cierre de estomas y en la producción de proteínas protectoras. Participa en el proceso de embriogénesis y en la formación de proteínas de almacenamiento en semillas. Estas características se utilizan en cultivos in vitro para producir metabolitos de reacción al estrés, para retrasar el crecimiento y moderar los efectos de auxinas y citosininas. Otro regulador de crecimiento es el etileno. El etileno induce la formación y crecimiento de callos en algunos cultivos in vitro. Además, se ha reportado que son estimulantes e inhibidores en la formación de vástagos y raíces. El objetivo de la práctica es conocer y ensayar una técnica para la preparación de medios de cultivo para el cultivo in vitro de tejidos vegetales. A continuación observaremos el desarrollo experimental de la práctica número 11. Buen día, bienvenidos al desarrollo de la parte experimental de la práctica número 11, la cual corresponde a medios de cultivo para tejidos vegetales y su preparación. El objetivo de la práctica es conocer y ensayar una técnica para la preparación de medios de cultivo para el cultivo in vitro de tejidos vegetales. Para ello vamos a requerir una autoclave, vasos de precipitados, matraz Erlenmeyer, agitadores, balanza, pipetas, papel aluminio, 10 frascos de tipo Gerber e hidróxido de potasio 1 normal. Para ello entonces vamos a reemplazar únicamente el papel aluminio por estas tapas plásticas, las cuales van a permitir el paso de la luz una vez que tengamos ya colocado en el medio de cultivo a nuestro ejemplar vegetal. Y vamos a reemplazar en este caso
a los matraces Erlenmeyer no vamos a esterilizar en Erlenmeyer, las soluciones las tenemos preparadas en diferentes frascos tipo Gerber. El medio que vamos a preparar es el medio nutritivo MS, el cual se conforma, como lo indica su manual de laboratorio, por 6 soluciones, de las cuales una se encuentra en congelación. Para ello entonces tendríamos, de acuerdo a lo que menciona su manual en la tabla número 2, la solución número 1 estará conformada por cloruro de calcio, que es una sal que se encuentra granular. En este caso el cloruro de calcio lo vamos a encontrar anhidro. La solución número 2 está conformada por sulfato de magnesio heptahidratado, así como fosfato dibásico de potasio. En este caso, que van a constituir a la solución mineral. Tendríamos en la solución 3 al sulfato de hierro o bien sulfato ferroso, así como a la sal etilendiamil triacetato de sodio, la sal disódica EDTA. Posteriormente tendríamos a la solución número 4 con el sulfato manganoso tetrahidratado, así como al sulfato de zinc, sulfato de cobre, ácido bórico, yoduro de potasio, al cloruro de cobalto, así como integrando a la solución número 5 tendríamos a algunos reguladores vegetales. En este caso tendríamos al mioinositol, el cual es una molécula reguladora celular, la cual es rica en fosfato y se encuentra dentro del grupo de las vitaminas B. Al ácido nicotínico, conocido como niacina, el cual corresponde a la vitamina B3, la cual tiene la función de generar una activación metabólica, una señalización celular, permite el desarrollo foliar y es un regulador celular. La piroxidina, que incluye la vitamina B6 y además es promotor del crecimiento vegetal. A tiamina, que permite el crecimiento radicular y es parte del grupo de la vitamina B1. Y a la glicina, también conocida como glicina betaína, la cual permite la actividad fotosintética, la conductancia estomática, la actividad de la rubisco en el ciclo de Calvin, así como la estabilidad del plasto en la fotosíntesis. En el caso de la solución número 2, tendríamos también al sulfato de magnesio como una sal importante, así como en la solución número 6 tendríamos al nitrato de potasio y al nitrato de amonio. En este caso todas estas sales van a permitir la conformación de las 5 soluciones, así como la solución número 5, que refiere a reguladores o fitorreguladores del crecimiento vegetal y promotores del crecimiento vegetal. Para ello también vamos a requerir de agar bacteriológico para generar este medio semisólido que nos permita resuspender a nuestro organismo vegetal, así como a un azúcar vamos a requerir para este cultivo a la sacarosa, la cual tenemos ya dosificada por esta parte. Tendríamos entonces que para incorporar la solución vamos a tomar 200 mililitros de agua destilada y los vamos a transferir a un vaso de precipitado. En este caso nuestros 200 mililitros de agua destilada nos van a permitir resuspender las soluciones inorgánicas, así como también nos van a permitir resuspender a los promotores de crecimiento vegetal y al azúcar. Una vez que tenemos nuestra agua, entonces iniciamos el proceso de agitación, teniendo cuidado de no dañar el electrodo del pH. Ahora vamos a iniciar con la adición de las diferentes sales. Vamos a incorporar a la solución número 1. En este caso la solución stock número 1, que está conformada por cloruro de calcio dihidratado. Vamos a incorporarla al stock de soluciones inorgánicas. Para ello vamos a utilizar
pipetas volumétricas con un pipeteador de 3 vías. Si preparamos 1 litro, como lo indica su manual de laboratorio, aplicaríamos 1 mililitro por cada litro. En este caso vamos a utilizar medio mililitro porque vamos a preparar medio litro. Recordemos que en la sesión de nutrición mineral que tuvieron en la práctica, en la sesión de teoría, con su profesor de teoría, pudieron revisar la disposición de los bioelementos que constituyen a las moléculas orgánicas. En este caso, en los bioelementos identificaron elementos que son primarios, que ocupan cerca del 94% de todos los seres vivos, a los bioelementos secundarios, que abarcan un poco más del 4%, y a los elementos traza. En este caso estamos incorporando diferentes sales que van a participar en el metabolismo, ya sea como bioelementos primarios o mayoritarios, así como los bioelementos secundarios y elementos traza. Aplicamos la solución número 2, la cual presenta sulfato de magnesio, heptahidratado, así como fosfato dibásico de potasio. En el caso de soluciones de 1 litro, vamos a incorporar 1 mililitro, pero como vamos a preparar medio litro, vamos a incorporar medio mililitro. Posteriormente incorporamos la solución número 3, la cual presenta al sulfato de hierro, o también conocido como el sulfato ferroso, y vamos a incorporar a la sal de etilendiamil triacetato de sodio, la sal disódica hepta. Para ello vamos a incorporar, en el caso de soluciones de 1 litro, vamos a incorporar 5 mililitros, pero para soluciones de medio litro vamos a incorporar nada más 2.5. Cada una de las soluciones tenemos que incorporarlas con pipetas diferentes para evitar la contaminación cruzada de las mismas. Es muy importante la incorporación volumétrica, considerando la estequiometría que se propone para el medio MS, ya que si tenemos unas constituciones diferentes, podemos generar en este caso un proceso de inhibición al crecimiento vegetal. La solución número 4, que está incorporada por diferentes sales, el sulfato de manganeso, el sulfato manganoso tetrahidratado, el sulfato de zinc, al ácido bórico, yoduro de potasio, el molibdato de sodio, el sulfato cúprico y el cloruro de cobalto hexahidratado. En este caso vamos a incorporar medio mililitro para una solución de 500 mililitros, o bien 1 mililitro para una solución de 1 litro. Existen ya algunas fórmulas preparadas, algunos medios de cultivo ya preparados, que traen los diferentes macro y micronutrientes, así como los reguladores de crecimiento. Pero en este caso estamos preparándolo paso a paso, considerando la configuración estequiométrica de la fórmula para el medio de cultivo MS. En el caso de los reguladores de crecimiento vegetal, tendríamos la solución número 5, la cual está compuesta por nioinositol, por el ácido nicotínico, o también denominado niacina, la piroxina, tiamina y glicina. En este caso tenemos una solución que se encuentra congelada para preservar la solución número 5 sin cambios. Procedemos a descongelarla para poderla dosificar.
En este caso vamos a adicionar 5 mililitros para una disolución de medio litro y 10 mililitros para una disolución de 1 litro, como lo indica el manual de laboratorio. Vamos verificando el pH, en este caso el pH lo tenemos en 3.17. Nuestro pH de trabajo será un pH de 5.75. Entonces vamos a ajustar posteriormente nuestro pH con una solución de hidróxido de potasio a una concentración de 1 normal. Una vez que se descongeló la solución que contiene los fitorreguladores, entonces vamos a medir 5 mililitros para una solución de 500 mililitros. En el caso de preparar soluciones de 1 litro, ocuparíamos dosificar, como lo indica el manual de laboratorio, 10 mililitros por cada litro de solución. El proceso de agitación constante nos permite la adecuada incorporación de las diferentes sustancias de nuestra solución nutritiva y en este caso también poder verificar el pH final que tiene nuestra solución. Por último, incorporamos la solución número 6 que contiene nitrato de amonio y nitrato de potasio. Vamos a incorporar para soluciones que presentan 1 litro, 10 mililitros y para soluciones de 500 mililitros, 5 mililitros. Una vez que incorporamos nuestra última solución, ahora procedemos a adicionar el azúcar al medio de cultivo. En este caso vamos a utilizar sacarosa. La vamos a incorporar poco a poco. Tenemos la sacarosa en este vidrio de reloj. La vamos a incorporar poco a poco a la solución y vamos a incrementar el proceso de agitación para que se incorpore de forma homogénea, generándonos una mezcla homogénea. Incrementamos la velocidad del agitador para que se incorpore de forma eficiente. Y una vez que ocurra esto, entonces vamos a ajustar el pH con hidróxido de potasio, una concentración de 1 normal. El pH que tenemos actualmente es de 3.46. Vamos a subirlo a 5.75. En este caso es muy importante que sea gota a gota porque recordemos que el pH tiene un comportamiento logarítmico
y por lo tanto si adicionamos una gota y va subiendo de punto 2 en punto 2, puede ser que con una sola gota se eleve hasta 7. Ahorita por ejemplo con 3 gotas ya estamos en 5.11. Vamos a poner una gota muy pequeñita, 5.76. Ahora lo que vamos a hacer es completar a volumen hasta 500 mililitros y una vez que aforemos, posteriormente vamos a volver a verificar pH para ver que el agua destilada no tuviera interferencias con el vire del pH. Para realizar el aforo vamos a utilizar un matraz de 500 mililitros. Para ello entonces apagamos el agitador magnético. Transferimos la disolución que presenta en este caso las sales inorgánicas, así como los reguladores de crecimiento vegetal. Verificamos el aforo. Una vez que está aforada nuestra solución, homogenizamos. Transferimos nuestra solución tenemos un pH de 5.83. Vamos a acidificar. Ahora ya estamos en un pH de 5.75. Posteriormente vamos a transferir ahora nuestra solución a otra plancha de calentamiento con agitador magnético para en este caso favorecer el proceso de incorporación del agar. Favorecemos la agitación y el incremento de temperatura y posteriormente vamos a incorporar el agar, 7 gramos por cada litro o 3.5 gramos por cada 500 mililitros. Una vez que tengamos el agar, ahora vamos a transferir nuestro medio de cultivo a los recipientes que van a contener a las nuevas plántulas.
En este caso vamos a utilizar frascos Gerber con tapaderas transparentes y posteriormente pasamos al proceso de esterilización por vapor en un autoclave a 121 grados Celsius y 1.5 kilogramos por centímetro cuadrado de presión. En cuanto empiece a estar tibia, incorporamos el agar. Una vez que el agua se encuentra en temperatura para la disolución del agar, entonces incrementamos la velocidad del agitador e incorporamos poco a poco el agar. Ya que se incorpora el agar de forma completa, entonces procedemos a la dosificación en nuestros recipientes Gerber con tapadera transparente. Una vez que se ha incorporado el agar a nuestra solución nutritiva, procedemos a hacer la transferencia del mismo a los diferentes tubos de cultivo, en este caso los frascos que corresponden a frascos transparentes Gerber. Vamos a incorporar aproximadamente 40 mililitros, de 40 a 50 mililitros en cada uno de estos. Es muy importante que el agar esté completamente incorporado en la solución nutritiva, porque de lo contrario pudiéramos llegar a dosificar y la solución nutritiva no gelifica. Una vez que incorporamos el agar, es importante que las burbujas que se pudieran llegar a formar por la transferencia se rompan para que no quede en medio con burbujas. Que nos quede el medio homogéneo.
Tapamos nuestros frascos. Posteriormente los llevamos a autoclave para esterilización. Procedemos al proceso de esterilización por medio del calor húmedo. Tomamos nuestros medios y los introducimos a la autoclave. Cerramos la autoclave. Subimos los pernos de la tapa. Y ahora comenzamos a cerrar. Es muy importante revisar que el autoclave, antes de introducir nuestro material, presente agua hasta el nivel correspondiente. Cerramos la válvula de seguridad, ponemos en máximo, iniciamos el proceso de esterilización. Una vez transcurrido el tiempo de esterilización y que la válvula de seguridad ya no tiene gas en el escape, entonces abrimos la autoclave. Una vez concluido el proceso de preparación de los medios de cultivo, ahora lo que turna es dejar que el agar a temperatura ambiental permita la gelificación, y una vez que permita la gelificación, entonces generemos en este caso el medio sólido para posteriormente transferir nuestros tejidos vegetales, los cuales van a presentar meristemos de crecimiento para generar un proceso de propagación vegetal. En este proceso de propagación vegetal es muy importante preparar primero el área que se va a utilizar para la siembra. Para ello pues tenemos que implementar técnicas de profilaxis para poder, en este caso, desinfectar el área. Si vamos a trabajar con una campana de flujo laminar, entonces tenemos que desinfectar muy bien todo el área y permitir el encendido de la lámpara UV para el proceso de desinfección. Si vamos a trabajar en una campana convencional, entonces hay que lavarla completamente con jabón, posteriormente utilizar alcohol para arrastrar de todas las superficies cualquier tipo de
de material que pueda ser infeccioso, que nos pueda llegar a contaminar nuestros medios de cultivo. Y por último, generar un proceso de flameo para que esta esterilización por fuego directo nos permita un área estéril. Una vez que tenemos esta área estéril, si utilizamos una campana de flujo laminar, entonces vamos a trabajar con el ventilador para que el filtro, en este caso, permita el ingreso de aire por la parte de arriba y la salida de aire por la parte de enfrente para no propiciar ningún tipo de contaminación. En el caso de la campana convencional, tendríamos que trabajar con mecheros de Fisher, los cuales nos dan un área de esterilización de 30 centímetros para poder trabajar con nuestro explante. En este caso tenemos que trabajar un proceso de desinfección para cualquier tipo de explante vegetal que pueda ser transferido a nuestro medio de cultivo, para no propiciar en este caso ni la propagación de hongo ni tampoco el inóculo de algún tipo de bacteria. Para ello entonces tenemos un tratamiento el cual utiliza Extran, que son aproximadamente 5 gotas de este jabón alcalino libre de fosfatos en 100 mililitros de agua destilada. En esta vamos a trabajar con agua destilada que se encuentra estéril, donde vamos a introducir en este caso nuestro explante o bien semillas en dado caso de que vayamos a utilizar algún tipo de semilla. Para ello entonces, posteriormente a 5 minutos en Extran, vamos a trabajar con etanol al 70%, utilizando en este caso una inmersión en 5 minutos. Si trabajamos con semillas, entonces también trabajaríamos con peróxido de hidrógeno y por último con una solución de hipoclorito de sodio que estaría más o menos al 20%, la cual vamos a permitir en este caso una inmersión por 20 minutos. Una vez que pasamos este proceso de limpieza y que nos aseguramos que toda la microbiota que rodea a nuestro explante pudo ser removida, entonces permitimos enjuagues para liberar todos aquellos residuos que pudieran haber quedado tanto del Extran como del etanol, así como de la solución de cloro. Estos enjuagues los hacemos con agua destilada, aproximadamente entre 5 a 7 enjuagues con agua destilada estéril. Para ello tenemos que introducir agua destilada suficiente al autoclave para este proceso. Una vez que tenemos ya los lavados continuos en un área séptica, entonces procedemos, si son semillas, procedemos a la colocación, a la transferencia de las semillas dentro de nuestros envases ya estériles con el medio enriquecido, tanto con soluciones inorgánicas nutritivas, así como con los promotores de crecimiento. En el caso de explantes podemos hacer algunos cortes aproximadamente entre 0.1 centímetros a 0.5 centímetros. Una vez que busquemos estas áreas promotoras de crecimiento, es importante identificar los puntos en donde se encuentra el meristemo. En el caso de las hojas de violeta, bueno, trataríamos de trabajar con la zona de meristemo que se encuentra en el peciolo, en la base del peciolo, y en el caso de otro tipo de plantas, pues identificar aquellas zonas que pudieran presentar meristemos de crecimiento, ya que si podemos transferir, en este caso, un explante que no tenga meristemos de crecimiento, la viabilidad pues será nula, dado que no tenemos la capacidad de promover la propagación vegetal sin la presencia de meristemos, que en este caso pueden ser meristemos apicales o meristemos fundamentales. Una vez que tenemos la transferencia de nuestro material al medio de cultivo, lo que corresponde sería el proceso de incubación en una lámpara fluorescente o puede ser luz LED, y una vez que tenemos la iluminación artificial por la lámpara LED o lámpara fluorescente, tenemos que favorecer un proceso de incubación a 25 grados Celsius más menos 0.5 Celsius. Después tendríamos que revisar para ello nuestro explante cada tercer día para revisar que no tengamos ningún proceso de contaminación por hongos o bacterias, y revisar que se desarrolla adecuadamente el callo de meristemo y que empiece a desarrollar el número adecuado de tejido vegetal para generar nuevas estructuras y la propagación vegetal se dé de forma adecuada. Bueno, con eso terminamos nuestra actividad experimental correspondiente a la práctica número 11. Ahora lo que continúa es implementar la actividad en plataforma. Esta actividad de plataforma va a ser referida al contenido del manual, así como al contenido de la introducción y la parte experimental de esta práctica virtual. La práctica 11, que corresponde a medios de cultivo para tejidos vegetales y su preparación,
no involucra la generación en este caso de un reporte, solamente la evaluación de plataforma. Por lo tanto, quedamos atentos a los productos en plataforma y nos vemos en la siguiente sesión. Muchas gracias.